Buenas, buenas, ¿cómo andan? 7 de la tarde, 1 minuto, bienvenidos a Las Consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ari, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Esperando a Boquita? Con una manija. Uf. ¿Cómo es el tema? ¿Es con pasto sintético la cancha del Palmeiras? Así parece. ¿Cambia mucho? Sí. Dicen que sí. No tengo tanta experiencia como para poder, pero dicen que sí. Bueno, ahí... ¿San Chiquito Romero o en los 90? Tenemos mucha confianza, muchísima confianza. Ok. Sí, nada. Muy bien, bueno, un ratito juega Boca la... Lo que sea igual, ¿eh? ¿Eh? Lo que sea. Lo que sea. Sí. Debe ser 5 a 4,5 en los penales. Firmamos. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pasan cosas en la República Argentina, imposible aburrirse mucho en Mar del Plata. Si hace un rato hablamos con nuestro compañero Cristian Carrillo, que está ahí como enviado especial, en medio de estos dos encuentros de empresarios, uno el tradicional coloquio de idea y el otro una reunión que Milei insiste en decir que no es un contracoloquio, que lo tenía alquilado de antes, prácticamente irrelevante, pero sí es interesante los dos espacios que se dice en cada espacio y quién estuvo en cada espacio. Mucho paso de comedia, ¿no? Adelantando el horario de una presentación para que no te robe cámara el rival, jugadores que pasaron de uno a otro, chicanas, recriminaciones, y una situación realmente muy tensa al interior de Juntos por el Cambio, porque todo esto es posible también en el marco de una crisis en la cual a Patricia Bullrich la están dejando sola. Bueno, hay un dato que lo habrás visto en las crónicas, que fue la salida de Gabriel Martino, el del HSBC, del coloquio de idea a la reunión con Milei. Sí. Y que cuando llegó Milei medio que lo maltrató un poco en público. ¿Milei a Martino? Sí, porque le dijo, yo no me olvido que vos eras amigo de Horacio, que vos estabas con Horacio, una cosa bueno, por el estilo. Martino es el armador financiero antes de Macri, después de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora la gran pregunta es ¿de quién? Si Macri lo puso como armador de Patricia Bullrich o si Macri se lo está cediendo a Milei. Martino, cuando era presidente del HSBC, fue echado de ese cargo durante el gobierno kirchnerista por el rol del HSBC en la fuga y el ocultamiento de miles de millones de dólares en guaridas fiscales. Volvió con Macri y es un tipo muy pesado en el mundillo de los bancos privados. ¿Sí? Después, sobre todo del fallecimiento de Jorge Brito padre, que era un poquito el que tenía una mirada más nacional del sistema financiero bancario. Es un tipo pesado, Gabriel Martino, y ese caminito de un lado al otro dejó obviamente muchas cosas, sobre todo cuando iba a hablar Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dejó una frase que la marcó Cristian Carrillo en su nota que está ahora en el Destape, que es: vamos por una reforma laboral, vamos por un sistema de trabajadores baratos y económicos. Laburantes baratos y económicos. Pero brutal. O sea, queremos que ustedes bajen su costo laboral, que ya es bajo. Sí, es bajísimo hoy en día. Que ya es bajo en las grandes empresas. Y eso significa que nosotros, vos, Lanto, yo, todos los laburantes, seamos más baratitos y más económicos. Eso es lo que le dice Patricia Bullrich a el empresariado. Y pero además, Ari, en un contexto donde está claro que el problema de la economía argentina son los bajos salarios. Bueno, entonces, ¿cómo vas a reducir la pobreza si la gente gana menos que ahora? Si no tiene tiempo para laburar más. Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Te acuerdas de Henry Ford? Que no solo inventó el sistema de producción fordista, sino que creía que los trabajadores tenían que tener altos salarios para comprar el auto que construía. Sí, exactamente. Claro. Y jodía, se levanta Ford de la tumba y se vuelve a morir, porque ve estos tipos, pero fuera del chiste, esto ya pasó en la Argentina. Martínez de Oz decía que teníamos que tener en ese momento un país para 10 millones de personas. Pero en el país había 20. ¿Qué hacías con las otras 10? Yo para hacerme lo multimillonario que soy no las necesito. Hoy somos 47 millones y se ve que hay un sector del empresariado que piensa que puede seguir siendo recontra multimillonario con 10, 15, 20 millones de personas. Le sobra más de la mitad del país. Por supuesto. No lo necesita ni para consumir. Bueno, fíjate que así como Bullrich dijo esta frase, Milei también dijo que cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar. Con lo cual está diciendo lo mismo.
quiero que tu trabajo valga menos, porque cuanto más alto esté el dólar, Más significa baratito. que el salario que te pagan a cambio de tu trabajo alcanza para menos cosas. Y eso da cuenta, de nuevo, que los argentinos sean pobres, en el caso de los planes de los candidatos de la oposición, no es un efecto secundario, sino que es el efecto buscado. Totalmente, totalmente. ¿Lo escuchamos un poco a Milei? Dale. ¿Cuál es el problema? ¿Que se quieren venir todos para acá? ¿Que le queda ahí el descarte? Ahora estamos en vivo, Javier, no estamos en vivo. Hay una cumbre, hay otra contracumbre. No, no creo que, digamos, que Juan lo haya planteado como una contracumbre. Lo que pasa es que tengo entendido, si no me equivoco, que ha habido más de 500 o 600 solicitudes de gente que estaba allá en ID que se quiere venir para acá. ¿Qué me decías recién, que crees que hay gente que no sabe dónde va a ir o que...? No, en realidad quieren venir para acá, pero como, digamos, hay un problema de restricción física, se quedan ahí porque no tienen mejor alternativa. ¿Fue casualidad el horario? Porque coincide exactamente con el de Patricia Bullrich. Es absoluta casualidad porque nosotros, bueno, Juan está acá, pero ¿cuánto hace que lo pactamos esto? ¿Hace 4 meses? En junio. Vos no vas a estar presente en la cumbre, que estaba previsto para mañana a las 9 de la mañana. No, yo no voy a estar en idea y eso lo dije públicamente. O sea, y no sé por qué la gente de Ideas insiste con que yo voy a estar, porque no voy a estar. Yo vine acá al evento que armó Juan. ¿Por qué no vas a estar? Y porque, digamos, en general no se han portado bien. El Juan que menciona es Juan Napoli. Juan Napoli en su momento era el presidente de Caja de Valores, ¿sí? Y ahora fundó Valo, que es el banco de valores. Un tipo también muy metido en el sistema financiero. Caja de Valores es en general el que sabe exactamente quiénes son los accionistas de cada empresa y a través de ahí pasan los pagos. O sea, es un tipo que tiene mucho manejo del sistema financiero, bursátil, etcétera, y es el armador un poquito también de esta reunión de Milei. Y Ari, ahí vemos otra vez algo de lo que hablábamos ayer, que es que en este reordenamiento del sistema político en la Argentina, el sector empresario, que durante los 15 años de la grieta había estado casi inequívocamente del mismo lado y había dejado de lado las diferencias internas que tenían entre ellos, ahora están empezando a reacomodarse de una manera mucho más simétrica, sí, a lo mejor. Entonces se empiezan a ver estas internas que siempre existieron entre distintos sectores del capital argentino, ahora a la luz del día. Mirá si ayer vos contabas de la reunión de Massa con los pymes, ¿no? Mirá si tuvieran esta voz y esta presencia mediática los pymes, que no piensan igual que Napoli, que no piensan igual que Gabriel Martino y que saben que se funden. Incluso hay empresarios. El otro día hablaba con uno que había apostado por Macri. Un empresario grande, ¿eh? Tipo, había apostado por Macri, estaba cansado, quería un cambio, etcétera. Había apostado por Macri. ¿Qué pasó? Macri, cuando asumió, le hizo lo que está prometiendo que va a hacer Milei. Abrió las importaciones. Sí. El tipo vendía algo acá. Entonces, se tuvo que achicar, porque no podía competir. Tuvo que echar muchos trabajadores. Y cuando Macri cerró las importaciones, porque ya era un problema, dijo, bueno, ahora salgo a vender. Y se encontró con que ya la gente no tenía plata para comprar lo que él vendía. Entonces me decía, me fundió 2 veces. Porque primero me generó imposibilidad de competir y segundo, generó que mis clientes no tuvieran poder adquisitivo. Sí, claro. Eso está proponiendo Milei. Eso está proponiendo Milei. No solo eso, Ari, está proponiendo eso y al mismo tiempo te dice que se viralizó en las últimas horas o ayer este video donde él explica que la obra pública que no sea rentable no se tiene que hacer. Claro. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que vos solamente vas a tener los derechos que puedas pagar. ¿Sí? Porque Exacto. cuando te dice que no sea rentable significa que no tenga clientes que paguen por ello. Entonces, la ciudadanía va a depender de tu nivel de ingresos y de aquello que vos puedas pagar. La educación, la obra pública, la salud. Y al mismo tiempo te está diciendo que tu salario va a valer una miseria. Con lo cual es doble el drama. Sí, porque sí. no te va a alcanzar para nada, pero además no va a haber un Estado allí para poner la espalda en aquel lugar al donde no llega tu bolsillo, tu capacidad de compra. El desamparo va a ser absoluto. Total.
Totalmente. Bueno, pasamos al siguiente. Pasemos. El tema hoy pasó bastante por ahí desapercibido. ¿Se acuerdan? A veces tiene más prensa. ¿Se acuerdan de Joe Lewis? Sí. Magnate inglés. Y ahora uno de tiene los tipos- problemas judiciales en Estados Unidos, además. Sí. Y hay una pista argentina en esos problemas judiciales en Estados Unidos. Así es, ¿no? Alguien que... En Estados Unidos, Joe Lewis está acusado de pasarle información confidencial a amigos suyos para que compren o vendan acciones, y eso es ilegal porque si tiene información privilegiada no la puede compartir con otros. Así es. Y en esa denuncia que le hicieron, me hiciste acordar, la verdad que no me... hay un momento donde dice que también lo hizo con una persona con la que jugaba al póker en la Argentina. Así es. Joe Lewis es amigo de Macri, tiene en la Argentina una gran mansión, Macri fue su huésped en esa gran mansión, qué sé yo. Puede ser, ¿por qué no? Veremos qué investiga el Poder Judicial estadounidense. Lo Pero cierto bueno, es que sobre esa mansión es la noticia Sí. que tiene que ver con una acción del gobierno nacional, una demanda del gobierno nacional para cuestionar la adquisición de esas tierras. Ajá. ¿Sí? Porque existe en la ley argentina un principio que dice que aquellas zonas que son consideradas estratégicas o de frontera solamente pueden estar en manos o en propiedad de argentinos nativos. sí, Y esto no se habría cumplido cuando se vendió en la década del 90 toda esa enorme cantidad de tierra que conocemos como Lago Escondido, y que entre otras cosas el lago está escondido porque es tan grande esa extensión que incluye todo el lago y todos sus alrededores. Y entonces el Estado Nacional ahora dice, hay que ver si fue válida esa venta y si no, se debería proceder a revertir Upa. esa operación. Es decir, que se recupere la finca conocida como Lago Escondido, claro, es decir, sacar a Joe Lewis. porque está en zona de seguridad. Zona de seguridad Está en zona frontera. de seguridad, además, hay cuestiones que tienen que ver con seguridad geoestratégica, hay cuestiones que tienen que ver también con la preservación de esos recursos, de los recursos que hay dentro de ese territorio, de la finca. Así que empezó esto a partir de una acción del Ministerio de Interior. Y que es un proceso que va a ser largo, obviamente va a ser tortuoso. Prepárense además para ver loas a Joe Lewis y contar cómo el gobierno quiere espantar a los inversores que vienen a la Argentina. Sí. Pero bueno, se dio el ¿Quién primer será el abogado paso. de Joe Lewis acá? ¿Cómo? Voy a ver quién es el abogado de Joe Lewis acá. Eso va a Son decir unos mucho de cuantos. él. Sí, no, un batallón. Pero bueno, Entonces decíamos, el Ministerio de Interior dio el primer paso sí. y el que lo celebró en las redes sociales y llevó el tema, si se quiere, a la agenda pública fue Juan Grabois, un dirigente de Unión por la Patria que tuvo el tema Lago Escondido muy presente en su agenda. Recuerden los viajes que hizo para tratar de llegar al lago y que de esta manera también, de alguna manera, ratifica la alianza después de las PASO entre el sector que perdió y el sector que ganó. Que se avance con su agenda es parte de esto. Sí. Veamos si te parece el tuit ¿Qué que dijo? compartió Grabois anoche, hace casi 30 años. El magnate Lewis usurpa el Lago Escondido. Su adquisición fue con mecanismos ilegales que dañan al Estado argentino. Por eso el Ministerio de Interior inició una acción de lesividad que comienza el camino de recuperación del lago junto al territorio circundante para el patrimonio nacional. La demanda por lesividad, y da un link, tiene un motivo sencillo. Lewis atenta contra leyes elementales de seguridad nacional que subsisten pese a la nefasta balcanización de los recursos naturales derivada del Pacto de Olivos y otras claudicaciones de políticos con vocación de colonia. Guiño a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Vocación de colonia era la frase que usó ella, si no me equivoco, en Plaza de Mayo, el 25 de mayo. Se trata de estándares mínimos de protección en las zonas de seguridad de fronteras que implican el cumplimiento de ciertos mecanismos para la compra, venta de bienes allí ubicados. La Y zona de seguridad de continúa. frontera son 200 kilómetros de la frontera para adentro. Así es. Que por un tema de seguridad justamente no puede estar en manos de extranjeros. De hecho, no es el caso de Lewis el único. No, hay hay casos varios. de terratenientes chilenos del lado argentino que también están cuestionadas esas ventas. los Bueno, Benetton. Bueno, Benetton ni hablar. En Misiones hay mucho también, porque Misiones es todo zona de seguridad, porque si haces 200 kilómetros para adentro, chocas con la frontera del otro lado. Así es. Y hay extranjeros que tienen tierras ahí, bueno. Bueno, ojalá, ¿qué dice? ¿Tenemos también la presentación del gobierno? Así es, la presentación a la que linkeaba justamente el tuit de Juan Grabois y que incluye, entre otras cosas, este artículo primero
que declara lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en el marco de los expedientes tal y tal del Ministerio de Defensa a la actual sociedad Hidden Lake Sociedad Anónima, que es la sociedad de Lewis. Instrúyase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este ministerio que inicie acción judicial de lesividad contra Hidden Lake Sociedad Anónima a fin de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad. Vos que sabés inglés, traducí Hidden Lake. Lago Escondido. Ahí está. Así es. Porque Lago Escondido, esa es sociedad la empresa. ¿Sabés que yo estuve ahí? Yo te conté. Sí, me conté. Si necesitan, una vez que se lo saquemos a Lewin, alguien que lo vaya a cuidar, me ofrezco. El lugar es paraíso. Y... bellísimo, bellísimo. ¿Te venís? Ponemos una radio ahí y... una partida de póker. Sí. Radio escondida. Se puede llamar. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Navarro va a anotar. Bueno, tercer tema del día. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hubo allanamientos? Sí, casi cinematográficos, ¿sí? Con gente escapándose por los techos. Esto tiene que ver con investigaciones respecto a la corrida en curso y también la última que asocian a financieras y a bancos, sobre todo en este caso bancos, con fuga de dólares, es decir, dólares que se dice que van a ser para importar y entonces el Estado los vende a 3.50, pero en realidad después los guardan y se los llevan o los vuelven a introducir en el circuito, en el mecanismo paralelo, trabajando ahí en la volatilidad del valor del dólar en las semanas previas de una elección, cuando sabemos que siempre está esta tensión y que en este momento además está agravada porque uno de los candidatos, el favorito a ganar, propone dolarizar y en caso de que el 22 de octubre se confirme un resultado favorable a Milei, eso implicaría una estampida ya, no una corrida. Pero sí. Bueno, se encontraron entonces en el allanamiento, entre otras cosas, documentos de personas muertas. ¿Qué hacían bancos con documentos de personas muertas? La verdad es que no lo sé. Pero si te parece, veamos al director de aduana, Guillermo Michel, que encabezó este operativo y decía lo siguiente. Ahí estamos en presencia de importaciones truchas. ¿Qué son importaciones truchas? Son giros al exterior por 400 millones de dólares con el viejo sistema SIMI y la mercadería nunca vino a la Argentina. La plata salió acá de sociedades, 176 falsas empresas argentinas que eran cáscara, al exterior, en particular las famosas LLC, o son las SRL de Estados Unidos, constituidas en Delaware, en el estado de la Florida, donde ya pudimos determinar que están vinculados a personas argentinas. Así que, de nuevo, son importaciones truchas. Colaboró desde un primer momento con nosotros la Policía Federal, acá está el doctor Niamandú, también la UIF, el doctor Otero, y la causa se lleva adelante, es la causa 452 del año 23, está a cargo de la investigación el doctor Pablo Yadrola, del Juzgado Penal Económico 2, y el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía del doctor Dal Rocha. O sea que no es algo que hayamos hecho nosotros hoy, sino que hay una orden de allanamiento y una causa penal que fue la justicia la que ordenó estos operativos en 18 bancos, 6 estudios contables, 2 estudios de abogados y el resto son todas empresas y casas de particular. Sí. Les juro que no fue a propósito, pero el juez Pablo Yadarola es uno de los que viajó al Lago Escondido. Total normalidad. No lo hicimos a propósito, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, sigue siendo juez, se ve y ordenó este allanamiento. Fue uno de los que, recuerden, fue invitado por el Grupo Clarín a pasear en la estancia de Lewis varios días junto con otros jueces de Comodoro Pi, fiscales, etcétera. Tomó la precaución de no ser peronista, con lo cual no tuvo que renunciar ni tuvo ningún problema cuando se supo del viaje. No, pero... Bueno, es un nombre de cuidado, ¿no? Sí. Prevenido. Sí, no, y además trucharon facturas. O sea, buen banco del allanamiento, pero estos trucharon las facturas para mentir sobre el viaje, ¿te acordás? Sí, claro, sí, absolutamente. Bueno, en fin, cosas que pasan. Último tema que queríamos repasar, vinculado a los pagos al FMI. Así es, que se van a postergar hasta después de las elecciones. Había vencimientos en los primeros días de octubre por algo más de 2.000 millones de dólares, pero en este contexto, con la corrida en curso, desde el gobierno argentino le informaron al FMI que no, que después en todo caso van a ver que
de pagar, pero que hasta antes de las elecciones no van a desembolsar esa cantidad de dólares que en este momento están en las reservas y son parte de las pocas herramientas que tiene el gobierno nacional Lo único que para falta. contener el valor del dólar. Hoy te escuchaba a la mañana que decías en el pase, y todo este contexto podría ser distinto si el FMI ayudara. Por supuesto. Por ejemplo, si dijera, che, no, la verdad que le prestamos a Macri más de lo que corresponde, en vez de 10 años les damos 20. Ujú. Bueno, ¿sabes cómo se calmaría todo? Por supuesto. Pero no, No. no. Como bien recordó Roberto cuando hablábamos de eso, las 2 veces que tuvo la posibilidad de hacer así o así el FMI, hizo así. Hizo así. Massa Exactamente. logró que le den la plata para evitar que le hagan eso justo en este momento. Sí, Pero- hasta diciembre. Sí, pero... Muy bien. ah, Bueno, está vamos a ir a una tanda. Al regreso vamos a hablar del caso de la jueza Ana María Figueroa, que es uno de los temas importantes porque se reunió el Consejo de la Magistratura, que es el que le tiene, entre otras cosas, que devolver el usuario y la clave para que entre al sistema judicial, porque es jueza de nuevo. O sea, el Senado dijo que se queda 5 años más, el presidente firmó un decreto de que se queda 5 años más, y ahora el Consejo de la Magistratura tiene que decirle, bueno, acá tiene la llave de la oficina que le sacamos. Bueno, todavía no se la da. Y hay ahí una puja interesante. Ahora en un ratito les contamos. Dale. Ya venimos. Bien, 7 de la tarde, 28 minutos. Les decía recién que uno de los temas que está también en la agenda es el caso de la jueza Ana María Figueroa. Ujú. Y resalto decirle la jueza, porque a mi entender, ahora se lo vamos a preguntar al entrevistado, sigue siendo jueza porque el Senado dijo que se queda 5 años más y el presidente firmó un decreto diciendo que se queda 5 años más. Pero veo en muchos canales de empresariales y lugares que dicen que no es más jueza. Estamos comunicados con Rodolfo Tailade, que es diputado y miembro del Consejo de la Magistratura. Rodolfo, ¿cómo andás? Aquí Arili Jalad y Nicolás Antos te saludamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas ¿Cómo tardes. andás? Buenas. ¿Es jueza o no es jueza Figueroa? Sí, es jueza. Es jueza, es vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, de acuerdo al decreto presidencial firmado el 3 de octubre y publicado el 4 en el Boletín Oficial. Ujú. Y vos fíjate, Ari, que no hubo nunca no hubo, digamos, una interrupción de su nombramiento. ¿Por qué? Porque la Corte dice en la decisión administrativa con la que la desplazó que el 9 de agosto, al cumplir 75 años y no tener el acuerdo, cesó como jueza. Pero el decreto presidencial dice que el nuevo nombramiento por 5 años de Figueroa es con carácter retroactivo el 9 de agosto. Es decir, nunca dejó de ser jueza Figueroa a partir de que se completó el procedimiento constitucional de renovación de su nombramiento. Y esto me parece interesante. Si nunca dejó de ser jueza, no la dejaron votar en las 2 causas que reabrieron contra Cristina. Si era jueza, la tendrían que haber dejado votar. La pasó tendrían que ahí? haber dejado votar, como pasó con un montón de antecedentes, de precedentes de jueces que cumplieron 75 años y continuaron sin el acuerdo por varios meses trabajando, firmando sentencias. Efectivamente, tendría que haber seguido interviniendo hasta que el Senado tomara una decisión definitiva. Si el Senado no se reunía en una sesión, como pasó el jueves pasado, para darle el acuerdo, y terminaba el año parlamentario, ahí dejaba de ser jueza la doctora Figueroa. Pero mientras está en trámite el acuerdo, podría tranquilamente seguir firmando, como pasó entre tantas otras oportunidades. ¿Por qué no la dejaron firmar? Porque los iba a dejar en evidencia a los otros 2 en los fallos famosos que sacaron, Otesur y Memorándum con Irán, que hay que recordar, salieron 3-4 días después del desplazamiento de la jueza por parte de la Corte. Y Rodo, ¿eso significa que podría cuestionarse la validez de las sentencias en las cuales la jueza debería haber participado y no participó? Ya la cuestionó Beraldi. La defensa de Cristina ya presentó la nulidad de ese... Claro, pero de esa a tu resolución. entender corresponde, digamos, ese pedido de nulidad, es pertinente. Exacto. Por una
ilegal integración de la sala, es decir, la sala en el momento de resolver estaba conformada por Petrone y Barrotavenia, pero la situación del tercer vocal, sea Ana María Figueroa o convocando a otro, digamos, para que formara parte de la decisión, en cualquier caso tenía que estar bien integrada la sala, con lo cual entiendo que ya presentó la nulidad Beraldi respecto de esa resolución en estos términos. Claro, pero resuelve la Corte. Exactamente, por supuesto, esto va a ir a la Corte. Qué difícil, ¿no? Pero bueno. Ahora, Rodolfo, te hago una consulta, porque hoy en varios medios dijeron que, bueno, que el oficialismo avaló que la jueza Figueroa no es más jueza, porque en el orden del día la ponían a la jueza Figueroa, entiendo que la cambiaban de categoría en su rol en los concursos para jueces. Claro. Sí, ¿qué pasó? Se armó una discusión al respecto y bueno, y aprovecharon para operar. Sí, te cuento, digamos, cómo viene la mano con ese tema. Ana María Figueroa es docente regular en la Universidad Nacional de Rosario y es magistrada. Los concursos en el Consejo de la Magistratura son conducidos por un jurado de 4 personas. Cada una de esas personas tiene una condición particular. Hay un jurado en particular, que generalmente es el más importante y termina siendo el presidente del jurado, que tiene una doble categoría de profesor de Derecho y magistrado. Hay algunos que después otros jurados son solamente profesores o solamente magistrados, pero hay una categoría específica que es la de magistrado docente. Y ese es el rol la condición de Ana María Figueroa. Sí. Pero el 13 de septiembre, cuando se empezó, cuando en la comisión de selección se discutió la conformación del jurado para los concursos para cubrir vacantes en la ciudad de Rosario con la ley nueva, en el momento en que se estaba discutiendo la cuestión de los jurados, Ana María Figueroa no tenía el acuerdo del Senado y no tenía, y mucho menos el decreto presidencial. Y si bien no es mi criterio y el de muchos otros es que no debió o no dejó de ser jueza, lo cierto es que ahí había una posición mayoritaria que la quería desplazar del jurado por haber cesado su condición de jueza. Entonces ahí los miembros de la comisión de selección del oficialismo lo que hicieron fue, digamos, una suerte de control de daños, y en lugar de que la excluyeran del concurso como jurado, quedó solamente en la categoría de docente y no de magistrada, en función de la situación de ese momento. Bueno, okay. Ese dictamen que tiene casi un mes, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de fondo. Es decir, lo que están aprovechando es ese dictamen en donde se corrigió la categoría de Figueroa para operar que el Consejo ya decidió que no es más jueza y demás. En realidad no tiene nada que ver con su condición o no de jueza. Bien. Sí, lo que pasó fue que ellos aprovecharon una situación que nosotros tendríamos que haber, tendríamos que haber corregido antes de empezar, porque esa situación que reflejaba ese dictamen había sido modificada a partir del decreto. Claro. Ahora, con lo cual, sí. Pero bueno, más allá de que ellos intentan aprovechar eso, acá lo más importante es que en principio la semana que viene se va a estar reuniendo la comisión de selección para abordar la cuestión de fondo. Claro, eso te iba a preguntar. De manera directa. Porque, a ver, Ana María Figueroa, jueza, sí. Corresponde su liquidación de salarios, etcétera, y eso creo que lo vamos a estar discutiendo la semana que viene. Claro, eso te iba a preguntar, a ver, repasando. El Senado dijo que se queda 5 años más. El presidente dijo que se queda 5 años más. ¿Por qué hoy no está la jueza en su despacho? ¿Qué trámite falta? Bueno, en principio no falta ningún trámite. Si yo fuera Ana María Figueroa, me presento
atento, bueno, y vos sabés bastante de esto, atento que el boletín oficial es suficiente documento público, ya está en conocimiento, los jueces de la casación ya están en conocimiento de la decisión del presidente. Lo que falta entonces es que la jueza se presente a tomar posesión de su vocalía. Pero bueno, eso también es una decisión de la jueza, tampoco puedo decir si lo va a hacer hoy, mañana, pero tengo entendido que esa es la idea, por eso se puso en marcha el procedimiento, digamos, ¿no? Porque la voluntad de la jueza también era en ese sentido. Bien. Rodo, te cambio... Ahora, no falta, perdón, Ari, Sí. no falta nada, la jueza se puede presentar directamente, pero una resolución de la comisión de selección la semana que viene declarando, por ejemplo, rechazando el planteo de los consejeros del macrismo que quieren llamar a concurso porque consideran que el lugar de Figueroa está abierto, está vacante, esa resolución de la comisión rechazando eso le va a dar, digamos, ya una suerte de principio de ejecución al procedimiento que completó el presidente con el decreto. Bien, te cambio de tema un segundo porque hace algunas horas se confirmó el pedido de sesión para la semana que viene, una sesión con varios temas fuertes, entre ellos el plan compre sin IVA, pero también está el tema de alquileres, está el tema de universidades nacionales. ¿Cómo viene el poroteo para esa sesión, teniendo en cuenta las particularidades de la última vez que sesionó diputados? ¿Crees que se puede volver a repetir, que se consiga una mayoría para avanzar en estos temas? Y puntualmente, en realidad quería consultarte sobre la ley de alquileres, si se va a insistir con el proyecto tal como había salido de diputados o con el proyecto reformado por el Senado. Mira, en relación con el poroteo, no, la verdad que no tengo información. Ahora sí lo que digo, y esto es una opinión mía específica, concreta. Si Germán Martínez, presidente de nuestro bloque, pidió la sesión especial con un temario bastante amplio, es porque en la mayoría de los temas estaría el número como para avanzar. Bien. No sé puntualmente en algunas, en los proyectos más sensibles, pero seguramente en la mayoría está el número. Con respecto a alquileres, mira, no soy parte de la discusión, no integro la comisión, pero sí sé que hoy salieron dos dictámenes. El dictamen de mayoría es la ratificación de la media sanción o de la modificación que hizo el Senado. Es decir, Y el la versión dictamen de minoría, más amigable para los inquilinos. Exacto. Manteniendo, por lo que sé, mantiene las características principales de la ley, que era muy cuestionada, y creo que lo que se modificó fue la actualización. Sí, cada 6 meses y no cada 4 como pretendía el proyecto que salió primero de diputados. Así que bueno, y eso seguramente, eso también va a ser materia de un debate profundo. Y en cuanto al número, mirá, la otra vez ellos lo sacaron con un número que ni siquiera era el número de la mayoría absoluta. Si ellos no alcanzan la mayoría absoluta, ellos tienen que ratificar con ese número el texto de diputados. Claro. Si no, va a salir lo que viene del Senado. Me parece que ese es el escenario. No sé cómo están hoy los números, el poroteo. No sé si los diputados de Río Negro van a seguir el criterio del senador de Río Negro, que votó con el oficialismo. En cambio, los diputados acá habían votado con la oposición. Así que todo eso me parece que está por verse, y creo que apunta a que podría llegar a andar bien lo que vino del Senado. Va a haber una movilización el martes a las 6 de la tarde convocada por inquilinos agrupados ahí a la puerta del Congreso para apoyar obviamente el proyecto del bloque del Frente de Todos y el bloque federal. Sí. Así que... Sí, va a haber una movilización. La verdad que lo que deberíamos también es tratar deberíamos entre todos, no es un reproche a nadie en particular, pero fundamentalmente desde nuestra fuerza política deberíamos estar difundiendo, y en la capital federal, difundiendo
confundiendo que los que pretenden esta ley de alquileres, lo que pretenden la dolarización de prácticamente del mercado, entregarle al alquiler temporario todas las propiedades, son los macristas, que son los que compran propiedades para entrar en ese negocio. A Jorge Macri descubrimos 5 departamentos en Workshop, un edificio de Palermo, todos para alquiler temporario y en dólares, Airbnb, y en el mismo edificio 4 departamentos son de los testaferros de Milman, las Gómez Mónaco y sus parejas. Esa gente es la que va a votar acá a favor del proyecto que perjudica a los inquilinos. Una última, Rodolfo, que me tocó el otro día estar ahí en la Comisión de Juicio Político que vos integrás a los jueces de la Corte Suprema. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Ya se están terminando los pedazos de la acusación o cómo sigue eso? Bueno, mira, nosotros tenemos una fecha límite para terminar nuestro trabajo, el 20 de noviembre. Ese día se termina, digamos, reglamentariamente la conformación de todas las comisiones. Claro. Se espera el resultado de la elección y ya después en el siguiente año parlamentario se vuelven a constituir ya respetando las nuevas, los nuevos números de las distintas bancadas. Hoy en la Comisión de Juicio Político hay 16 del oficialismo, 14 de Juntos por el Cambio y el Topo Rodríguez. Bueno, ese número va a cambiar, pero nosotros tenemos hasta el 20 de noviembre para dictaminar. Si no sacamos dictamen antes del 20 de noviembre, ya no lo podemos hacer. Entonces, el miércoles que viene, tengo entendido, es la siguiente reunión. Ahí va a haber dos cuestiones importantes. La primera es que vamos a votar el trabajo que va a presentar la presidenta de la comisión con la formulación de cargos y pruebas contra los ministros de la Corte, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, por distintos hechos. Cada uno tiene su cargo. Vamos a votar eso y luego vamos a seguir con las audiencias respecto del tema Rosenkrantz, ¿no? De abuso de poder, y estamos esperando que la coalición cívica active su pedido de juicio político contra Lorenzetti por los hechos de corrupción, por lo que denunciaron, y que presenten unas medidas de prueba para trabajar. Una vez que nosotros votemos el miércoles la formulación de cargos, eso se lo notifica a los jueces de la Corte por 10 días hábiles. En ese lapso ellos pueden hacer el descargo, las explicaciones que quieran, o no, como quieran, y al cabo de eso, al cabo de ese plazo, estamos en condiciones de dictaminar un dictamen acusatorio o eventualmente un dictamen de desestimación de cargos. Pero ese es el procedimiento con fecha límite 20 de noviembre. Muy bien. Bueno, estaremos obviamente ahí atentos. Rodolfo, como siempre, muchas gracias por atendernos. Bueno, dale, Ari, un abrazo, Nico, chau. Que tengas buenas noches. Rodolfo Tailade, diputado nacional y además integrante del Consejo de la Magistratura. Tenemos otra nota, ¿no? Así es, también diputado nacional. Daniel Goyán está en línea con nosotros. Hoy había una actividad muy importante de campaña allí en La Plata, en el Club Atenas, sobre la agenda de salud, una agenda muy importante en esta campaña donde uno de los candidatos propone que la salud pública tal como la conocemos deje de existir. Daniel, muy buenas noches. Acá Nicolanto, Sarili Jalad y toda la audiencia del Estape escuchándote. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Medio difónico porque venimos del acto multitudinario, más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. Fue imponente, con un grado de participación y de alegría muy grande por lo que está sucediendo con el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en muchos ítems, particularmente hoy hablábamos de la salud, ¿no? Claro. ¿Qué conclusiones podés dejar del acto? ¿Cuál fue el mensaje que se dio? ¿Estuvo Axel? ¿Cómo podrías resumir el mensaje de esta tarde? Mira, la primera cosa es una cuestión, si se quiere, que nos afectó a mucho, pero personal, porque estar escuchando a un gobernador que durante 35 minutos dio un examen de salud pública que si yo como docente lo tuviera que calificar le pongo un 10, porque la verdad que el grado de conocimiento, pero de
internalización, ¿no?, y capacidad de explicar un proyecto de salud para la provincia de Buenos Aires que tiene el gobernador es poco frecuente, es poco común. No, yo no he visto nunca un gobernador con semejante conocimiento de lo que hay que hacer para mejorar nuestro sistema sanitario, de lo que se viene haciendo y de lo que se está proyectando para los próximos 5 años en un plan quinquenal que se aprobó en Mar del Plata, donde participaron más de 110 intendentes, con lo cual obviamente muchos son no son de nuestro partido político, Claro. y que plantea un plan quinquenal y hacia la construcción de una ley provincial de salud que no tenemos, con la participación activa no solamente de los que supuestamente saben un poco más, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Así que se hizo un repaso también del trabajo en la pandemia, de lo que se hizo en una provincia que estaba devastada cuando llegamos al gobierno, y que pudimos lograr que absolutamente a ningún bonaerense le faltara una cama con el mejor equipo y el mejor respirador, el mejor equipo profesional, y una vacunación que fue ejemplo, más de 50 millones de dosis colocadas. Bueno, hizo ese repaso y después una proyección hacia el futuro y una comparación ineludible, que hoy es ineludible, sobre lo que plantean algunos candidatos que dicen que hay que privatizar todo. Claro, por eso justamente quería preguntarte. Claro, tiene un contraste muy grande, ¿no? Porque si no hay Estado, si no hay hospital público, si no hay PAMI, si privatizamos todo, que la población entienda que cuando un jubilado hoy no paga nada por sus remedios, de su jubilación, que hay que mejorar, va a haber que sacar 50.000 pesos promedio para sus remedios. Claro. Que una familia que tenga niños, el esquema de vacunación completa, si uno lo paga privado, va a tener que pagar por chico, en el esquema hasta los 6 años, 1 millón de pesos por chico. Que piense que si se llega a enfermar de una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera, como un cáncer, va a tener que pagar entre 5,5 millones y 60 millones de pesos, y lo va a tener que sacar de su bolsillo. Si lo tiene y si no lo tiene, no tiene cura, no tiene tratamiento. Tremendo. Daniel, Que nadie le va a cuidar la salud. Sí. Es decir, que todo va a depender de la capacidad de pago que tengamos para acceder a un sistema privado que donde funciona de esta manera, funciona mal. Y es ineficiente y es malo. Que hay que mejorar el que tenemos y que se está haciendo mucho y muy bien. En general, puedo hablar por la provincia de Buenos Aires, pero que evidentemente apostar a esa otra alternativa es pagar muy caro y en vida, con la vida, una decisión de la cual después, cuando la gente se da cuenta de lo que ha votado y se arrepiente, le cuesta muy caro. Daniel, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Quería aprovechar, porque estás hablando de las propuestas de Milei en términos de salud, pero lo habrás escuchado obviamente a Milei y a Victoria Villarroel reivindicando la dictadura empresario-militar, diciendo que hubo una guerra, y bueno, todo, y negando los detenidos desaparecidos, etcétera. Y vos fuiste secuestrado y torturado durante la dictadura militar, estuviste varios años en un centro clandestino de detención. ¿Qué podés decir de esto? Me parece importante también que escucharte. Vos sabés que a mí no me gusta ser autorreferencial en estas cosas, porque con el sufrimiento de tanta gente, los 30.000 desaparecidos y tanto, a veces cuesta, pero es necesario a veces serlo, porque no solamente relatar lo que fue la tortura, que lo hemos hecho en varios juicios por crímenes de lesa humanidad, y hoy están purgando penas aquellos que estuvieron en esa represión, en esas torturas y en esos centros clandestinos y en esas cárceles oficiales donde también se torturaba y murió mucha gente. Pero además de eso, de poder contar y relatar lo terrible de esa experiencia, es que en mi caso personal, mi madre en la desesperación, mis padres que los llamaban por teléfono y les hacían escuchar los gritos mientras nos torturaban. Imagínate que apelaron a todo lo que podían para ver si podían salvar nuestras vidas, no sabían dónde estábamos, ellos no sabían, y
Y bueno, en un momento van a ver a un coronel, amigo de la familia, a ver si podía ubicarnos donde estábamos. Y el coronel le dice, mira, esto está totalmente ordenado, yo no estoy de acuerdo con esto que se está haciendo. De hecho, le llegó el retiro inmediatamente. Pero teníamos otro familiar militar muy conocido en la vida política argentina, que en este caso era un familiar que a mi vieja también apeló a ver si podían salvarnos la vida. Sí. Y estaba retirado en ese momento, pero era una persona de mucha influencia. Te voy a decir el nombre, el general Alcide López Aufrán. Oh, de mucha influencia. El Tero de la Cañada, le decíamos en Córdoba. Porque le decían el zorro de Magdalena. Somos muy generosos los argentinos. Por una maniobra de entre azules y colorados que tuvo, que fue considerada una genialidad militar. Y bueno, sí, pero fue el que trajo los métodos de tortura y de lo que llamaban guerra contra insurgente, exacto. Y en ese momento, a los 3 o 4 días, porque perdés la noción del tiempo ahí cuando estás en la tortura, me viene a ver un capitán del ejército. Yo estaba vendado, pero por debajo, por los orificios que quedan por la nariz, uno ve. Era un capitán. Sí. Y recuerdo que me ve y dice claramente, le dice, si es un perejil, como le llamaban a los que no teníamos una militancia de mucha digamos jerarquía, ¿no? Que éramos militantes de la facultad, si es un perejil, que no se muera, les dice él. Bueno, la diferencia es que me siguieron torturando, pero después ya venía un médico cada 3 horas y me tomaba los signos vitales y decían, bueno, pueden seguir. Pero cuando se va ese capitán, el torturador, que ahora que murió, pero hace preso, poco, sí. pero que fue preso, el famoso y terrible ciego Lofiego, me baja la venda, estaba todo vestido de negro, con un libro en la mano, y le dice, esta es mi Biblia, y tenía Mein Kampf en la mano, ¿no? Y de Hitler. Todo era jerárquico. Todas las órdenes eran iguales. Los métodos de tortura aprendidos en las escuelas de las Américas traídas de Argelia, entre otros por quien vos mencionabas recién, se aplicaron sistemáticamente en todo el país. Entonces, por un gobierno subversivo que había subvertido el orden constitucional. Entonces, la verdad que escuchar esta teoría de nuevo de los 2 demonios, esta teoría de nuevo de que hubo gente que tuvo excesos, cuando uno vive en carne propia la tortura, a 50 metros el centro clandestino, que es un museo, de la residencia del gobernador de Santa Fe cuando va a Rosario, a 50 metros en el edificio de lo que era la jefatura de policía. ¿Sí? Estábamos el centro clandestino a 50 metros del gobernador de la provincia, en época militar. ¿No? Tremendo. Entonces, obviamente que fue un plan sistemático, con órdenes específicas, y que no hubo ningún exceso individual de algún grupito, absolutamente. Entonces, volver a discutir eso es como que yo les planteo a algunos jóvenes que por ahí les escucho, bueno, pero eso es historia vieja, no me importa, que muchos en esa época también decían lo mismo, no va a pasar nada, y el terrorismo de Estado fue terrible. Y esas cosas le pueden volver a pasar a cualquiera, de otras maneras quizás, pero la misma filosofía. Daniel, gracias por compartir esto con nosotros y gracias también por todo tu laburo desde los ministerios de salud que ocupaste. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Daniel Goyán, hoy diputado, exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, exministro nacional y, como contaba, ex detenido desaparecido, sobreviviente de la tortura en los centros clandestinos de detención en Santa Fe. Bueno, nos tenemos que ir. Así es, Nico, nos despedimos. Quédense con Argentina Política que ya se viene. Chau, chau. Un país unido por la radio.